Buenas tardes, queridos vecinos y vecinas. Nos encontramos nuevamente en un conversatorio acá en nuestra querida comuna de La Cisterna. Como todas las semanas estamos conversando de temas importantes y relevantes para nuestro país. Vamos a conversar hoy día de plebiscito, convención constitucional, participación ciudadana y también vamos a hablar de pueblos originarios. En esta oportunidad, nuestro querido invitado es don Domingo Namancura Serrano. Bienvenido, don Domingo, Hola, a este espacio de conversación que tenemos acá en La Cisterna y muchas que va desde gracias. Chile a todo el país. Muchas gracias. Y también un Bueno, saludo muy cariñoso a los vecinos y vecinas de La Cisterna. Y también gracias por la invitación, Marcelo, disponible para intercambiar lo que sea necesario. muchas gracias, don Domingo. Antes de partir conversando, quiero que nuestra comuna de La Cisterna sepa quién es don Domingo, y no solamente aquí en La Cisterna, a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, que sepan quién es nuestro invitado para que podamos conversar de muchos temas que tenemos acá don Domingo. Así Vamos a es, conversar de plebiscito, así es. pandemia, de todo un poco. Bueno, nuestro amigo Domingo es vicepresidente nacional indígena del PPD, Ujú, actual, hace mm. poquitito tuvimos la elección, amplia mayoría, así que felicitaciones por ese cargo que tiene en el PPD y que lo ha hecho muy bien. Además Gracias. de fundador y militante del PPD desde Uh, uh, 1987, es uno de los fundadores, oh, una de las personas que tiene más experiencia con respecto al PPD. Primer mapuche diplomático entre el año 2014 y 2018. así es. El primero, así que fue director nacional de CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, entre los años 97 y 98. Un gran defensor activo de los derechos humanos. El año 2010 fundó el Programa de Derechos Indígenas en Chile 21. El año 2012 creó el Observatorio de Derechos Humanos de la gran Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Mm, mm. Trabajador social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en trabajo social y ciencias políticas de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y varios precaminos más. Namoncura, en Mapudungún, pie de piedra. Y de piedra, así es. Una presentación, me quedé corto para usted, don Namoncura, o sea, Demasiado, demasiadas cosas. así que bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero quiero partir conversando con usted, haciendo historia desde cuando recobramos la democracia, cuando ganó el no, con nuestro presidente Elwin. Usted participó en el gobierno como asesor ministerial de Derechos Humanos. Sí, claro. También fue asesor presidencial Sí. de Lagos y de Ujú, Bachelet. O mm. sea, qué vasta trayectoria tiene don Domingo. ¿Qué nos puede contar de esa hermosa experiencia con nuestro ex tres presidenciales? Lo que más me gusta decir que yo soy más bien hijo de una familia muy modesta. Mi padre fue obrero de la construcción en Valparaíso, mi mamá era lavandera. Y en los años de los 50 a los 60, ser familia modesta y mapuche era tremendamente difícil. Y bueno, mi padre siempre me recuerdo que nos decía que lamentablemente la familia no tenía ninguna capacidad de dejarle a los hijos alguna herencia material. A duras penas teníamos una casita en un cité en Valparaíso donde se arrendaba y bueno, con el milagro de lo que hacen siempre los padres, siempre se llegaba a fin de mes, pero siempre a ras. Por lo tanto, yo soy hijo de una familia modesta, de barrios modestos, estudié en colegios básicos con números, como, como se decía, ¿verdad? Eh, Fui estudiante del Liceo Fiscal, toda mi escolaridad de básica y primaria en el Liceo de Hombres número 2 de Playa Ancha y estoy muy orgulloso porque nosotros tuvimos esa suerte de ser estudiantes de un liceo fiscal con mucha integración social de todo tipo y con profesores normalistas de la vieja guardia académica y pedagógica en que realmente te estrujaban y te enseñaban y gracias a eso adquirimos los primeros conocimientos. Después fui el primer mapuche de la familia Namuncura que entró a la universidad.
Y la verdad es que este sello de lo primero ha sido como medio raro, ¿ah? Porque el primer Namuncura que completa sus estudios, mi papá llegó a sexto primaria, mi mami llegó a cuarto básico y punto. Y yo fui el primero de la familia que entró, que cumplió la enseñanza media completa, que entró a la universidad. Después me integré al movimiento de derechos humanos en dictadura y ahí fundamos el Servicio de Paz y Justicia, Serpaz Chile, Exactamente. que junto a la Vicaría, la Comisión Chilena, la Comisión contra la Tortura, nosotros en ese tiempo éramos la primera línea, éramos jóvenes también, y estábamos siempre en campaña en contra de Pinochet y la dictadura, en fin, todo ese tipo de cosas. Y después cuando se inició la transición democrática, como me integré con Ricardo Lago a partir del 80 en la creación de lo que después fue el Partido por la Democracia, claro, uno va desarrollando redes de contacto y personas, en fin. Y el presidente Erwin, cuando asumió, me llamó de inmediato para decirme, mire, usted tiene tanto conocimiento, sabe tanto esto de las redes de derechos humanos, tiene que ayudarnos. Yo le dije, bueno, muy bien, ahí estaremos. Así que fui el primer mapuche en trabajar muy cerca de un presidente de la República. Cerca, cerca, o sea, Sí, no diré sí, que al eso es lado, verdad. pero ahí acompañándolo en esos 4 primeros años que fueron difíciles, hasta que salió el informe Rettig. Después, con el ministro Lagos, porque él cuando fue nombrado por Eduardo Frei, ministro de Educación, de Obras Públicas primero, yo estuve muy cerca de él como asesor en temas sociales, y prácticamente mantuve esa correspondencia después con Michelle, porque nosotros como PPD habíamos promovido su candidatura y ella consideraba que era muy importante que la acompañara, y entonces estuve en el gabinete de ella como asesor de gestión social de la presidencia y también participando en los temas indígenas, especialmente en la Comisión de Gaña. De ahí salieron varios proyectos que después se fueron configurando con el tiempo. Y claro, yo diría que el corolario fue esta cosa inusitada que yo nunca había pensado, nunca se me pasó por la cabeza, esto de ser nombrado diplomático. Además, tú me conoces bien, yo de diplomacia hasta ahí nomás, porque cuando hay muchas cosas oscuras y negras, yo rápidamente soy medio ahí activo contra eso. Pero la presidenta consideró que era momento de nombrar a un mapuche como embajador de Chile, y efectivamente es el primer embajador que se nombra en la historia diplomática de Chile, que desde 1810 hasta el 2014 se habían nombrado 1.500 embajadores, no más de 20 mujeres entre esos 1.500, y nunca un indígena, nunca un mapuche. Entonces fue muy sorprendente cuando la presidenta me dice, mira, yo quiero que tú asumas ese cargo, que seas el primer embajador mapuche de Chile. El canciller era Gerardo Muñoz, él estaba totalmente de acuerdo, incluso yo creo que fue él quien le sugirió a la presidenta la idea, y de pronto me vi envuelto en esta cosa de los embajadores, en fin, y con una asignación a Guatemala. Guatemala significa en la lengua cachiquel tierra de árboles, ¿no? Y es el segundo país con más población indígena en América Latina. Así que fue un encuentro tremendamente significativo. Me reuní con mucha gente de las comunidades maya, afrodescendientes, del pueblo cachiquel. Conocí muchísimo de esa cultura ancestral. Y claro, como que me nutrió muy profundamente. Y bueno, y yo diría que la causa indígena y derechos humanos han estado siempre vinculadas, y por lo tanto lo hemos podido poner a disposición también del debate público, debate político en el PPD. Así que me gusta más hablar de esa parte que de la cosa de los títulos y todo eso, porque está bien, hay títulos académicos y todo, pero la experiencia de vida en esto es muy importante, y creo que hoy día adquiere una gran relevancia para la sociedad chilena el que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos e incluidos. Así que estamos de cabeza en eso, todos los dirigentes indígenas que militamos en el PPD y también en los partidos de oposición. Estamos trabajando muy fuerte para lograr la aprobación de los escaños reservados, y bueno, y de ahí se abre otro camino para el mundo indígena para los próximos 10, 20 años. Así que Exactamente. con mucha ilusión y mucha esperanza estamos en este proceso, con mucha alegría, sin desconocer que esto está lleno de dolores, desesperanzas, frustraciones, pero hay que mirar hacia adelante. Así que estamos en Sí, eso. por supuesto, sí, ese tema lo vamos a tocar. Sí, 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 teniendo a Domingo,
nomenclatura. Vamos a hablar del tema de los escaños a los Así pueblos es. originarios, pero queremos entrar a hablar sobre un tema que está en la contingencia, el plebiscito. Sí. Este 25 de octubre tenemos un plebiscito eh, que sucedió y que se está dando gracias a que un joven saltó un torniquete reclamando por 30 pesos y hubo un estallido social por décadas de injusticia. La gente se manifestó por una injusticia social. Eh, Contémosle, Domingo, lo Ujú. importante y lo histórico que es este proceso para Chile. Usted que tiene una vasta trayectoria en relación a los derechos humanos, la importancia que tiene esto, Domingo. Mira, yo diría que el estallido tuvo un periodo muy largo de incubación, es decir, podemos hablar de unos 13 años. Exactamente. Yo diría que el primer estallido que tuvo una connotación distinta, pero que fue muy fuerte, fue el año 2006, con el movimiento de los pingüinos, Exactamente, de los estudiantes. ¿verdad? Ahí se produjo una señal, que yo creo que la sociedad, el Estado, las instituciones, los partidos políticos no interpretaron bien a tiempo. Pero ahí se produjo la primera señal fuerte que empezó a extenderse lentamente en el tiempo. Después tenemos en 2011 las grandes manifestaciones por el tema de la educación, la EFP, y esto comenzó a incrementarse. Ahora, el estallido aparece fundamentalmente como un momento culminante en una historia de muchas frustraciones, decepciones de la sociedad chilena y por una incapacidad de los organismos del Estado de hacerse cargo de esa demanda y al mismo tiempo de dar respuestas eficaces. En 2006 al 2019 estalló en octubre, a partir de una cosa muy, aparentemente muy chiquita, como bien tú lo dices, un joven saltó las vallas, Fue quien lo claro, detonó. ¿verdad? Y se generó una resistencia a un alza de pasaje de metro que todos los años había alza de pasaje de metro, pero la gente nunca había protestado, había esa alza. Y en octubre ya fue más que suficiente. Y eso fue como un volcán, ¿verdad? Que abajo, en la parte subterránea, había un magma moviéndose constantemente, que de pronto provocaba temblores, qué sé yo, pero nunca había explotado. Bueno, y en octubre eso explotó. Es decir, una suma de frustraciones de todo tipo, que además colmó la paciencia de los chilenos, ¿verdad? Con todos los problemas habidos en materia de faltas de probidad, corrupción, el problema del ejército, los carabineros, los Exactamente. partidos políticos, en los municipios, o sea, en la iglesia con la pedofilia, olvídate, o sea, el país ya no tenía referentes. Los referentes morales se estaban diluyendo por todos lados. O sea, no había dónde apelar. Porque por último, antes había un problema, pero uno apelaba a la iglesia, ¿verdad? Los valores morales, el cardenal Silva Enrique, en fin, uno sabía que ahí había un refugio de confianza. O en algunas instituciones, hasta los bomberos están afectados, ¿me entiendes tú? Entonces, eh, ese estallido generó una enorme tensión y como resultado de aquello, hoy día estamos caminando hacia la idea de un nuevo orden constitucional, que yo creo que va a ser muy importante, porque va a ser la primera vez en toda la historia de 210 años de vida republicana, Así que es. los chilenos vamos a poder concurrir a una urna para resolver si queremos continuar con esta constitución actual, que ya tiene 40 años y muchos problemas, o apostamos a una nueva constitución que nos represente mejor. Eso va a ser el plebiscito el 25 de octubre, la oportunidad histórica de abrir la Exactamente. llave de una nueva constitución. Y ojalá con una convención constitucional ciudadana, electa 100%, es decir, con todos los representantes de la Universidad de Chile incluidos. Yo creo que es una oportunidad histórica. Siento que esto es un motivo de mucha esperanza. No lo quiero asimilar, pero se parece mucho al plebiscito en contra. Parecía que lo íbamos a perder. Estábamos en plena dictadura. El escenario económico social era malísimo. E igual la gente finalmente comprendió que era mejor votar por un no en el plebiscito y abrir las puertas a un nuevo proceso. Y así fue. Ahora es lo mismo. Esta Exactamente. constitución de 40 años ya se agotó, dio lo que tenía que dar, con muchas respuestas insatisfactorias, y hoy día lo que hay que hacer es construir un orden jurídico constitucional diferente y tenemos la llave en nuestras manos, que es el voto, para poder resolver aquello. Así que yo invito a muy temprano se tomen un buen desayuno y a sanitarias correspondientes para votar a prueba nueva constitución
y apruebo Convención Constitucional Ciudadana, porque son los dos caminos por donde vamos a poder avanzar hacia una idea mejor de sociedad. Es una Así es, oportunidad histórica. así Es es. maravilloso lo que estamos viviendo como país, maravilloso a pesar de todos los dolores y de todos los efectos sociales críticos que tenemos, la pandemia, los muertos, los contagiados, una cosa tremenda, pero tenemos esa oportunidad y podemos aprovecharla positivamente. ¿Mm? Sí. Después que usted hizo un buen diagnóstico con respecto a por qué se produjo este plebiscito, este 25 que se ha ido corriendo producto de la pandemia, se tiene claro que se va a hacer el plebiscito el Sí, 25, donde ya se le dio la atribución a CERVEL para que hiciera un plebiscito seguro. así es. Y para que la gente sepa, porque la gente a veces está confundido, porque muchas veces la derecha tiende a confundir. Como Sí, usted bien claro. lo dijo, se parece mucho al plebiscito del 88, donde yo era menor de edad, pero mis padres me contaron que todo era en contra, había mucho temor. Ahora Así no, es. ahora estamos en democracia, pero sí hay una publicidad del terror de la derecha Ujú. que están tratando de confundir. Entonces hay que ser bien claros con la gente diciendo que este 25 de octubre van a haber dos papeletas. La Así primera es. papeleta dice si yo apruebo o rechazo legislar sobre esto, sobre la nueva constitución. Entonces uno tiene que decir que sí, yo apruebo que se haga una Ujú. nueva constitución. Así es. No estoy aprobando algo que se va a hacer. Estoy aprobando que partamos de cero. Ajá. Estoy aprobando que partamos en blanco. Porque muchas veces la gente derecha dice vamos a cambiar la constitución por una constitución del terror, por una constitución de extrema izquierda, y no. No, Nosotros no. este 25 de octubre vamos a aprobar que se haga una nueva constitución que Así es. parta de cero. Así Y es. además va a haber otra papeleta donde va a haber dos partes donde dice convención constitucional. Eso significa que los 155 escaños van a ser ciudadanos, van a Así ser es. elegidos por los ciudadanos y van a ser ciudadanos. Y si hay otras personas que quieren otra cosa distinta, hay una convención mixta, donde son la mitad ciudadanos y la mitad diputados. Ujú. Igual que usted, yo comparto. Yo estoy por el apruebo y por la convención constitucional. Los 155 escaños que sean elegidos por el pueblo y que haya una Así gran es. representación. Luego Ujú. vamos a hablar de los escaños, que eso es un tema fundamental que todas las personas que pertenecemos a los pueblos originarios y que defendemos Sí, pues, los claro. derechos de los pueblos originarios, estamos Así en esa es. discusión que usted nos va a aclarar. Pero ahora, con respecto a la pandemia, este 25 de octubre, ¿el gobierno nos asegura que no nos vamos a contagiar? ¿El gobierno nos asegura que va a ser un proceso en el cual todos vamos a tener las precauciones de no contagiarnos? No sé, de repente veo que el gobierno está tratando de entrampar este proceso, como que no quiere hacer este proceso, porque ayer escuchamos hasta gente derecha que está por el apruebo. Longueira está por el apruebo, mucha gente está por el apruebo. O sea, al parecer el apruebo va a ganar y el gobierno no quiere. ¿Qué cree usted? Es muy importante preguntarnos siempre quién gana y quién pierde con estos procesos políticos que son tan significativos. Y vuelvo atrás. En 1988, la dictadura jugó el 100% de su destino en el rechazo al no del plebiscito. Incluso ellos animaron la esperanza de que, y se lo dijeron a Pinochet días antes del 5 de octubre del 88, de que no se preocupe si esto, mire, él sí va a ganar, ¿no? Porque la gente va a agradecer lo que usted ha hecho por el país, lo que el régimen militar, mire el progreso que tenemos, el Chile que tenemos. La gente va a agradecer aquello. Entonces, eh, no hay mayores complicaciones para pensar que el no va a ganar. Por el contrario, el no está compuesto por un grupo de gente muy desordenada. Mire esa coalición, 17 partidos, que cómo se van a poder a entender entre eso, entre izquierdistas, comunistas, en fin. No, el país va a aprobar el sí. Bueno, pero en la sociedad las cosas eran distintas. El país estaba cansado del régimen militar, estaba cansado de la violencia del régimen, y finalmente, como quien dice, tomó aire en la mañana, ¿verdad? Respiró profundo y la gente salió a votar por el no. Y el régimen político militar perdió, y perdió de manera sustantiva.
porque Pinochet pretendía ser presidente de Chile 8 años más, después del 88, ¿no? Bueno, ahora la pregunta que tenemos que hacer no es quién pierde con el plebiscito, quiénes o quiénes pierden con el plebiscito del 25 de octubre. Yo creo que el mundo conservador y el gobierno están muy preocupados porque perciben que el voto por el apruebo va a ser mayoritario, y que eso va a afectar el andamiaje constitucional del año 80. Un andamiaje constitucional que se construyó a sangre y fuego, así hay que decirlo, a sangre y fuego, y que le ha costado a Chile muchas injusticias y violencias estructurales, que ha dividido al país en gente muy rica y gente muy pobre, con mucha desigualdad de oportunidades, etcétera, y con una apariencia de país progresista o de país con gran progreso. Pero la pandemia lo que ha hecho es poner al desnudo el Chile real, el Chile de esa clase media, comillas, emergente, que ahora sabemos no le alcanzaba para llegar al fin de mes y tenía que endeudarse y sobreendeudarse y seguir endeudándose para poder sobrevivir. Eh, Tenemos entonces esa contradicción y el régimen político y el mundo conservador sabe que con el plebiscito van a perder la posibilidad de mantener la actual constitución. Y por lo tanto, claro, para ellos sería mejor no hacer plebiscito, pero ya está aprobado, es una reforma constitucional. Bueno, para ellos sería mejor entonces que no ganara tanto el apruebo, o sea, ojalá que empatáramos, porque en ese caso entonces el gobierno diría, ve, si no era tanto esto de la nueva constitución, o sea, aquí hay un poco menos la mitad de chilenos que no quieren nueva constitución, entonces tenemos que negociar, ¿me entiendes tú? También le temen a la convención, porque si la convención es mixta, piensa tú, la convención mixta va a estar estaría integrada por Exactamente. parlamentarios que, que además parlamentarios que van a mantener Va a su tener doble dieta, a sueldo. diferencia de los constituyentes, claro, a diferencia de los constituyentes que van a recibir una dieta menor. Los congresistas que van a ser constituyentes en la mixta pueden también seguir siendo parlamentarios, Exactamente. es decir, van a estar en el Congreso legislando y van a tener que ir corriendo a la Convención No van Constitucional a tener para, tiempo, no van para a decir tener algunas tiempo para hacer cosas y salir eso. de nuevo. Entonces, eso es una jugarreta y el país no puede aceptar una convención en que donde la mitad de los convencionales siguen siendo parlamentarios. Bueno, entonces, hay un cierto temor del mundo conservador de que la idea de una nueva constitución traiga un cambio estructural muy profundo en la sociedad chilena, en donde el país ahora sí va a decir, mire, ¿sabe qué? Ciertas cuestiones relativas al modelo económico, a las, digamos, injusticias que ha generado este modelo en la sociedad chilena, nosotros tenemos que poner ahí un gran conjunto de regulaciones, ¿no? Para, entre otras cosas, hacer viable la distribución de la riqueza, que efectivamente todos los chilenos tengan igualdad de oportunidades y que no tengamos que vivir siempre pendientes de los subsidios o de los bonos que el Estado entrega, porque eso es un reemplazo de los derechos. O sea, tú no puedes ser subsidiado en las cosas en que tú tienes derecho. O sea, a ti no te pueden subsidiar porque no tienes recursos, porque no tienes empleo, no tienes un salario justo, no tienes una pensión adecuada. Entonces, toda esta discusión va a estar en la nueva constitución y el mundo conservador sabe que esa discusión la puede perder profundamente. Entonces, presionan, meten miedo, ¿verdad? Aparecen actos de violencia, como también en el 88 aparecieron, ¿verdad? Para que la gente se atemorice, para que no todo el mundo vaya a votar, y entonces ojalá haya una cierta tasa de abstención para que después se diga, bueno, mire, ve, si toda esta historia de la nueva constitución, la verdad es que no todo el mundo la creía, etcétera. Entonces, yo diría que hay que tener mucha fe, mucha fortaleza y mucha convicción en las expectativas que todos los chilenos tenemos. Y cumplir con el deber de respaldar esta nueva constitución y aprobarla, y por lo tanto abrir ese camino. Y claro, en materia de seguridad sanitaria, se deben tomar todas las medidas necesarias para que las personas no se contagien en una escala, digamos, de magnitud amplia, que los recintos tengan las condiciones adecuadas para la votación, todos los elementos sanitarios pertinentes, ¿verdad? Que estén sanitizados los recintos, que haya servicios de sanitización durante el día, que Claro, haya por transporte supuesto. colectivo gratuito para los votantes, a lo menos de la tercera edad, por lo menos, ¿verdad? Que haya condiciones para que incluso pueda haber horarios distintos para votar, como en algunas ocasiones se puede hacer. O sea, el gobierno tiene la responsabilidad política ante el país y la responsabilidad moral de asegurar el plebiscito. Exactamente. El gobierno tendría un costo muy alto si de pronto, ¿verdad?, no garantiza o descuida los elementos de respaldo para que los locales puedan cumplir con sus propósitos e incluso ampliar los locales de forma extraordinaria en esta elección para que las personas puedan acercarse lo más cerca que puedan de los locales de votación y no tengan que ir a otros locales tan lejos. O sea, hay una cantidad importante de recursos estatales y de normas
que hay que cumplir, que el CERVEL ya ha dispuesto y que el gobierno aparentemente ha dicho que se va a cumplir el plebiscito 25, y la oposición ha marcado fuertemente que esa fecha no se mueve. Ahora, por supuesto, no se mueve en la medida en que también tengamos suficientemente controlada la pandemia, que también haya responsabilidad ciudadana cuando las cuarentenas se levanten, de cuidarnos, ¿verdad? Si hay que salir, bueno, tener todas las medidas, las mascarillas, la distancia social, o sea, tratar de contener cualquier indicador de contagio para que efectivamente esto no tenga una influencia sobre el plebiscito. Pero todo indica, Marcelo, y estimados vecinos y vecinas, que vamos camino claramente al plebiscito. O sea, ya estamos a casi Exactamente. 50 días y todavía no hay ninguna señal que diga alerta roja, no podemos seguir caminando. No, no hay nada, ninguna señal. Exactamente. Por Pero eso, obviamente hay que estar atento, ¿no? por eso, Domingo, es muy importante darle este mensaje a la ciudadanía, que Así se es. viene un proceso histórico. Este Sí, 25 de octubre es un proceso histórico. Si hacemos historia, este proceso constituyente vendría siendo el número 10º así de es. nuestro país, y Así, sería la primera vez que se hace por un proceso constituyente. Así que así hay es. que cuidar este proceso, hay que hacerle caso a las autoridades sanitarias, hay que resguardarse, cuídate, cuidémonos entre todos, respetar la cuarentena, porque si seguimos tal cual como hemos avanzado, yo creo que el 25 de octubre se va a poder ir a realizar este plebiscito sin ningún problema. Y Así es. como bien usted lo dice, y con respecto a este proceso constituyente, yo creo que va a ser un gran éxito. Sí, Un gran así es. éxito, yo creo que va a ganar el apruebo y la Convención Constitucional, porque todo este proceso lo generó la ciudadanía. De La todas maneras. ciudadanía a grito nos pidió, queremos un cambio sustancial en nuestra constitución vigente, queremos cambiar nuestra Carta Magna. Ujú. Ellos nos pidieron a nosotros, la clase política, y la clase política, gracias a Dios, escuchó y se logró hacer este acuerdo para hacer este plebiscito. Así que yo creo que vamos a ganar, hay que tener claridad, que nunca quedarse por ganar hasta cuando termine el último voto, pero como se ven las cosas, la ciudadanía tiene la ganas de ir a participar, tiene la ganas de ir a votar, hay que respetar a los que opinan distinto a nosotros, por supuesto, los que opinan por el rechazo o la constitución mixta, así que, pero lo importante es que todos nos manifestemos en una forma democrática. Así Y es. hablando de este proceso constituyente, una de las cosas que a usted y a mí no nos importan mucho son los escaños eh, que tenemos en la constituyente. Queremos constituyentes que sean de los pueblos originarios. Ujú. Eh, y se han hecho encuestas y el 66% de las personas dicen que sí se merece el pueblo originario tener escaños. Ahora, hay unas propuestas, y estas propuestas me gustaría a usted, Domingo, que me dijera cuál es la que le gusta más. Tenemos una propuesta de Bópoli, donde dice que, según el censo de CONADI, existen 970.000 personas en calidad de pueblo originario, entonces le corresponden 8 escaños. Esa es la primera encuesta, pero esos 8 escaños están dentro de los 155 que se tiene para la constituyente. Tenemos otra propuesta que es de Revolución Democrática, de Frente Amplio, que dice que los pueblos originarios son el 12,9% de la población, por ende se necesita que tengan 16 escaños, y así aseguramos, según la ley indígena del año 93, que hizo, usted estaba en ese periodo cuando estaba don Patricio Elwin, Sí, la ley 19.253, donde ahí nos dice que existen 9 pueblos centrales. así es. Entonces, en base a eso nos dicen que nosotros, según Revolución Democrática, que existen 16 escaños y así aseguraríamos que cada pueblo originario tuviera un Ujú. representante. Y hay otra que es la que me gusta a mí, que la hizo la Fundación por la Democracia y la Fundación Igualdad, donde dice que la población indígena es el 13%. Por ende, el 13% de 155 escaños son 20 escaños. O sea, serían 155 escaños normales más 20 de los pueblos originarios. O sea, estaríamos hablando de 175 escaños. Y ahí hay una representación más grande de los pueblos originarios. Por mi parte, me gusta esta aseveración de la Fundación por la Democracia. Usted que está ahí en la palestra, está estudiando esto, ha ido al Congreso, ¿qué cree que va a pasar con estos caños de los pueblos originarios? Bueno, lo primero es decir que es muy difícil y sería muy incomprensible que el Congreso Nacional finalmente rechazara o no diera lugar a la propuesta de escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Yo no quiero imaginar ese escenario, porque significaría que de toda la población chilena, de todo el pueblo chileno, al mundo indígena se le volvería a dejar excluido, marginado, fuera. Creo que el mundo indígena reaccionaría política y socialmente de una manera muy intensa frente a aquello. Entonces, hoy día, ¿cuál es mi percepción? El gobierno, la derecha, el parlamento y la oposición, si en algo coinciden, es que los indígenas
van a tener que estar en la Convención Constitucional. Entonces, yo de ahí ya tenemos el primer resultado positivo. Segundo, podemos discutir entonces ahora de qué manera están representados. Hay una propuesta que se está discutiendo ahora en la Comisión de Constitución del Senado, que está basada en el proyecto de indicaciones que se discutió en enero en el Senado. Y tiene la siguiente estructura. Tú mencionabas 155 constituyentes electos en el caso de la Convención Constitucional Ciudadana. Exactamente. Lo que estamos planteando es que, dado que esa composición de 155 ya fue aprobada en la reforma constitucional, que establece cuáles son los cupos para la Convención Constitucional Ciudadana 155 y cuáles son los cupos para la Convención Mixta 172, nosotros lo que estamos planteando es que esa reforma que ya está aprobada no se puede modificar, ¿ok? Porque ya está aprobada y porque esa reforma obedeció a las reglas del juego que surgieron del Acuerdo Social del 15 de noviembre. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué estamos planteando? Que los constituyentes indígenas sean supranumerarios, es decir, se suman a los convencionales. No es que se integren dentro, para ser más específico. Si se aprueba la Convención Constitucional Ciudadana, eso significa que el país elegirá 155 constituyentes que representarán al 87,2% de los chilenos. Exactamente. Y los constituyentes que representen al 12,8% de los pueblos indígenas serán 23 y se suman a los 155. Exactamente. ¿Me vas siguiendo? Esa es la forma. Exactamente. Eso es lo que yo quiero. Sí. Es lo mismo que pasa con la convención mixta. Son 172 que representan el 87,2% de los chilenos, se suman los 23 de los pueblos indígenas a los 172. Ah, ya. Ese es el mecanismo más adecuado y menos complejo, porque lo otro significa reformar la anterior reforma. Exactamente. Es decir, y esto podría generar un problema con los partidos políticos, porque los partidos políticos dirían, pero ¿cómo? ¿Nos van a achicar los 155 para meter indígenas? No, discúlpeme, no, yo no aprobé eso. Eso es lo que van a decir los partidos. Yo no ahora, don Domingo, ¿cómo se elegirían estos 23 escaños de indígenas? Voy de inmediato para allá. Entonces, primer concepto, los constituyentes indígenas son supranumerarios, se eligen aparte y se integran a la Convención Ciudadana. Segundo criterio, dado que la ley indígena establece el reconocimiento de 9 pueblos, ¿no? Estamos hablando del Aymara, Tacameño, Licantay, Quechua, Yaquitas, Coya, Rapanui, Mapuches, Cahuáscar y Yamanes. Exactamente. Entonces, a lo menos, cada pueblo tiene que estar representado por 2 constituyentes sobre la base del siguiente principio, porque se tiene que aplicar el concepto de paridad, es decir, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Que, como bien tú sabes, por tu propio ancestro, en la cultura indígena, la relación hombre-mujer siempre ha sido dual. Sí. Tiene que ver con el vínculo con la naturaleza. Entonces, se supone que hombre y mujer caminan juntos, ¿no? Esto es una historia milenaria, no es una historia construida ahora. Sí. Entonces, los 9 pueblos tienen que estar representados paritariamente en la convención. Esto te da ya un piso de 18. Ahora, se tiene que discutir en el Senado cómo se integra la demanda de los afrodescendientes y la del pueblo Shango, que están pidiendo ser incorporados. Bueno, ahí tienes 2 más, ¿verdad? Y por lo tanto también ahí se aplica el concepto de integración. Serían 4 más. Claro. Entonces, nuestro planteamiento es, hoy día, en la Comisión de Constitución del Senado, es que el piso mínimo tiene que nacer del reconocimiento a los 9 pueblos indígenas a nivel nacional y al pueblo afrodescendiente que ha sido reconocido hace un par de años por una ley especial. Entonces, esa es la segunda discusión. La tercera es cómo se eligen los constituyentes indígenas, lo que tú estabas planteando. En este caso, la idea es que exista un distrito nacional que se llama Chile. Los distritos son por sectores, los distritos parlamentarios. El distrito para la elección de los indígenas será todo el país. Por lo tanto, hay que mantener ahí 3 cuestiones esenciales. La primera, garantizar la identidad cultural de los representantes indígenas, es decir, que todos los pueblos estén representados. Segundo, garantizar la identidad territorial de esa representación, es decir, que ninguna región del país se lleve más constituyentes indígenas de los que realmente se requiere, de tal manera que todas las regiones de Chile en donde hay población indígena distribuida, todas las regiones estén representadas en la convención. Y el tercer criterio es la paridad de género, que se incorporen mujeres en la convención constitucional. Ahí tienes el tercer criterio. Y el cuarto criterio, entonces, es cómo se produce la elección. Aquí tenemos una diferencia con Chile Vamos y con el gobierno. Chile Vamos y el gobierno dicen, mire, para que los indígenas puedan votar por sus constituyentes, lo ideal es, algo que tú mencionaste, Marcelo,
que nos tenemos que basar en la cantidad de personas que están inscritas en los registros de CONADI, porque esa sería la inscripción más natural de los indígenas, y por lo tanto hay que constituir un padrón especial al que se traspasan las personas que están inscritas en la CONADI. Y por lo tanto, una vez constituido ese padrón, las personas que están inscritas en ese padrón como indígenas votan por los candidatos indígenas. Hasta ahí, al oído suena como, sí, puede ser, es razonable. Pero yo quiero hacer la siguiente aclaración, especialmente para los vecinos y vecinas que son indígenas en tu comuna. La Cisterna tiene 11.000 indígenas en su catastro Así censal, es, ¿no? así es. ¿Qué es lo que es importante en esto, vecinos y vecinas, entender? Las personas que se han inscrito en los registros de CONADI, históricamente en estos 25 años, son personas que tienen que inscribirse con su carnet y acreditar su condición indígena porque postulan a distintos tipos de proyectos De por políticas beneficio. públicas. Y por Contraloría, por norma constitucional, tú no puedes entregar plata a cualquier persona para cualquier tipo de proyecto, sino que en este caso solo para los indígenas. Por eso es que es una ley Exactamente. especial. Por Sí. tanto, yo o tú, Marcelo, Luna, ¿verdad? O yo, Domingo La Muscula, si quisiera postular a un proyecto, un pequeño de emprendimiento, no sé, suponte de una comunidad que quiere comprar un tractor, etcétera, tiene que estar inscrito en la CONADI. En la CONADI, sí. Pero esa inscripción en la CONADI no es en tanto elector chileno nacional indígena, sino que en tanto usuario de los programas y proyectos políticos y públicos de la CONADI. Y tanto es así, Marcelo, que cuando cada 4 años hay que elegir a los consejeros nacionales de CONADI, de ese catastro votan 30.000, 40.000 personas y nadie más. Porque al resto de los indígenas, tú hablabas de 900.000, bueno, hablemos de 860.000 indígenas, no les interesa la elección de los consejeros de CONADI. Pero esos 800.000 sí van a todas las elecciones nacionales, presidente, parlamento, concejales, core, alcaldes. Entonces, aquí tenemos un problema con el gobierno, porque después el gobierno dice, saquemos los electores, saquemos a las personas inscritas en CONADI y pongámoslo en un padrón especial, y según los que finalmente se hayan inscrito, de acuerdo a esa cantidad de inscritos, corresponderán los constituyentes indígenas. Esa es una trampa. Porque suponte tú que finalmente el padrón electoral indígena se constituya solo con 500.000 personas. Muy Es poco. obvio. Entonces cualquiera diría, pues, si son 500.000, entonces le corresponderán 5, ya, y punto. Exactamente. Entonces, ahí hay una trampa política, pero además, cuando tú dices, los indígenas que actualmente están en el padrón nacional y que votan con derecho legítimo en todos los actos nacionales, sabe que usted que es indígena ahora va a tener que salir de ahí e inscribirse en un padrón especial aparte. Es decir, el Estado de chileno lo vamos a segregar a usted, lo vamos a sacar de ahí. Donde antes votaba en todas las elecciones, ahora va a tener que salir de ahí para votar por los indígenas. Eso es inaceptable. Eso es un No, por padrón supuesto que no. segregado, ¿verdad? Y lo segundo, entonces, es que la pregunta de alguien que naturalmente dice, bueno, pero entonces, ¿cómo votan los indígenas? Porque lo ideal es que tengan un padrón propio. Entonces yo Por digo, supuesto. bueno, ¿y por qué las mujeres no tienen un padrón propio como mujeres? Sí, pues, sí. ¿O por qué los discapacitados no tienen un padrón propio de todos los discapacitados de Chile, que son más o menos 2 millones y tanto? ¿No le parece que es una lógica segregacionista decir, mire, los discapacitados allá, las mujeres acá, los indios en otro padrón, y los chilenos aquí? No. El No. padrón nacional es único. ¿Y sabes cuántos indígenas están en el padrón nacional? 1.460.000, de Imagínese. 18 a 90 años. Y esos indígenas han votado en todos los actos electorales, por lo tanto no necesitan un padrón especial. No. Esta es la primera discusión con el gobierno y con Chile Vamos. Ahora, vamos a la pregunta del vecino. Dice, bueno, ya, está claro, ya, ok, ya, no padrón especial segregado. Pero entonces, ¿cómo votan los indígenas? Bueno, respuesta. Nosotros lo que estamos diciendo ahí es que se aplique el principio de la autoidentificación. ¿Qué diablo es eso? Que todos los electores de origen indígena que acuden a votar el 25 de octubre se pueden identificar como tales al momento de votar y en ese momento entonces ellos Quedan pueden registrados. votar por la cédula correspondiente. Voy a poner un ejemplo para ser más práctico. Yo, Domingo Muscula, disculpe que me ponga como ejemplo. No, está Domingo, bien. me levanto temprano, tomo desayuno, que si yo llego a las 8:30, 9 de la mañana a la mesa 122, que es mi mesa, en el estadio de la Florida, comuna donde yo vivo. Cuando yo llegue a la mesa y presento mi carnet, el presidente de mesa, previamente capacitado y para eso hay instructivo y todo, me tiene que preguntar, señor Muscula, ¿usted va a votar por la cédula nacional o va a votar por la cédula de los pueblos indígenas? Entonces yo le puedo decir, voy a votar por la cédula de los pueblos indígenas. ¿Ok? Muy bien, me dice ya. Entonces, aquí está su cédula de candidatos del pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Yo entro a la urna y suponte tú que haya 40 candidatos mapuche. Yo voy a votar por el hermano mapuche o la hermana mapuche que yo ya conozco y ya tengo claro por qué voy a votar por él o por ella. Voto, doblo mi voto, salgo, lo pongo en la caja, me entregan mi carnet y me voy. Y se acabó. Veamos ahora algunas variantes.
vuelvo a mi ejemplo. Señora Muscura, ¿usted va a votar por la cédula indígena o la cédula nacional? Fíjate que yo le puedo decir, no, voy a votar por la cédula nacional. Y seguramente tú, Marcelo, dirás, pero ¿cómo si? La idea es que vote por lo indígena. No, es que yo tengo el derecho legítimo, como elector, de que voy a votar por un candidato a constituyente no indígena porque lo conozco, porque sé de su compromiso con los pueblos indígenas y porque estoy convencido que ese constituyente que no es indígena igual es solidario y va a ser un aliado nuestro en la convención. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo escoger, a pesar de que me autoidentifique, puedo escoger votar por un chileno y no por un indígena. Al revés, un chileno, el señor Francisco Gacitúa López, llega a la mesa y le pregunta al presidente, señor Gacitúa, ¿usted va a votar por la cédula nacional o por la indígena? Voy a votar por los pueblos indígenas. Tú dirás, Marcelo, pero ¿cómo si no es indígena? ¿Cómo va a votar por indígena? Ah, es que es el derecho que se llama voto sin frontera. ¿Entiendes tú? Exactamente. Y por lo tanto, el chileno, ¿por qué un chileno podría votar por un mapuche? Porque suponte tú que Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, que fue asesinado en noviembre del 2019, ese señor indígena, ese señor chileno dice, yo voy a apoyar a Marcelo Catrillanca porque me gustaría que él esté en la convención para que apoye su causa y yo le doy mi voto. ¿Me entiendes tú? Puede hacerlo, tiene totalmente el derecho a hacerlo. Y eso le da más legitimidad a Camilo Catrillanca, a Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, que obviamente recibiría también votos de los chilenos. Ahora, hay que podría decir en paréntesis, sí, pero eso es muy riesgoso porque bastaría que varios chilenos se pongan de acuerdo para votar por determinados candidatos indígenas y cambian la correlación, o al revés. También podrían decir los chilenos, pucha, los indígenas van a votar por candidatos chilenos y nos van a joder en nuestra lista. No, porque las votaciones de esta naturaleza son siempre muy limitadas. Yo lo que puedo decir claramente es que una inmensa mayoría de electores de origen indígena van a votar por candidatos indígenas de todas maneras. Una inmensa mayoría, ¿no? Por Es que supuesto. una inmensa mayoría de chilenos no indígenas van a votar por candidatos chilenos. Los que van a hacer un cruce son un porcentaje Muy menor, que no, sí. que no va Pero a tienen todo el afectar. derecho, pero tienen todo el Claro, derecho. tiene derecho porque es un voto sin frontera y no van a afectar al conjunto de los resultados. Entonces, Ojalá que eso resulte en el bueno, eso Congreso. es lo que estamos discutiendo en el Senado y la forma como entonces se eligen los representantes es mediante un sistema de corrección electoral. ¿Qué significa el sistema de Exactamente. corrección electoral? Que una vez que tú tienes las 24 mayorías nacionales repartidas en todo el país, vas asignando los cupos por mayorías locales y por lo tanto vas cuidando que se va produciendo la paridad de género, se va produciendo que ninguna región concentre más constituyentes de lo que realmente necesita y que todos los pueblos estén representados. Exactamente. Y esa fórmula, por supuesto, que es practicable, no tiene ninguna complejidad mayor, ¿verdad? Por Para nada. ejemplo, la senadora Luz Eversberger de la UDI me decía en la comisión de audiencia, es que se va a producir fraude, se va a producir doble voto. No, pues si usted cuando llega a la urna entrega el carnet, le pasan el voto indígena o nacional, vota en la cédula que corresponde, después entrega el voto, lo deposita, le entregan el carnet y se va. No va a votar por el candidato de otra lista. Entonces, no va a haber ahí un doble voto. Y en materia de fraude, los fraudes en todas las elecciones ocurren, pero nunca son, digamos, son datos marginales. Y que puede ser por algún error, porque el presidente digamos, confundió las colillas del voto con la cantidad de votos, pero eso es otra cosa. Pero aquí no va a haber fraude. Tampoco va a haber, digamos, una doble voto. Y tampoco un indígena que votó en este lugar, después se va a ir a otro recinto y vota allá. No, eso no va a ocurrir, porque el sistema electoral chileno es bastante controlado Sí. y ha dado muestras de aquello. Entonces, estamos seguros de que una buena fórmula la estamos discutiendo con todos los senadores y parlamentarios, porque aspiramos a la idea de que los pueblos indígenas estén bien representados y que sean, digamos, razonables a su porcentaje nacional. Mira, si finalmente, termino con esto, si finalmente alguien nos dice, oiga, mire, Domingo, ¿sabes? Lo que pasa es que como necesitamos los votos de la derecha para aprobar esta reforma, la derecha nos dice que solo va a aceptar 9 constituyentes, o sea, uno por pueblo, y que si no, entonces no pone los votos. Yo tengo clara mi respuesta, digo, bueno, mire, diga a la derecha que se quede con sus votos porque en la constituyente indígena no pueden haber menos pueblos, menos representantes que lo que los pueblos existen en Chile. Y no pueden haber menos representantes que la población indígena tiene. Nosotros somos 12,8% de la población, somos 2.226.000 personas. Y por tanto, esa población es la que tiene que estar representada en la constituyente. Porque si no, ¿por qué estaría representado el 100% de los 87,2% de todos los chilenos y a los indígenas se le dice que solo podría estar representado un pequeño porcentaje? No, eso no No. es aceptable. Exacto. Entonces, esa discusión, cuando uno la pone así, con cierto carácter pedagógico, por lo menos lo que tú ya obtienes es el silencio del parlamentario de derecha que dice, ah, caramba, no lo había pensado, ¿me entiendes tú? Además, parlamentario, le digo, si usted vota de esa manera, olvídese de lo que va a significar socialmente hablando el carácter de ese voto, contrario a la representación legítima de los pueblos. Entonces, estamos en esa discusión, Marcelo, tenemos no más de un mes porque esta reforma tiene que quedar aprobada a lo menos antes del 25 de octubre de todas maneras.
porque entra en vigencia al día siguiente de aprobada la nueva Constitución y aprobada la Convención Ciudadana. Entonces, No, por no hay supuesto. tiempo para seguir extendiendo esta discusión, ¿no? Muy buena reflexión a nuestros vecinos acá a la cisterna y de todo el país nos quedó claro. Ojalá que se llegue a acuerdo. Y antes de terminar, me gustaría responder un par de preguntas que me Ajá. hicieron algunas personas que nos están viendo. Vicky Gaete Saldías nos pregunta, Marcelo, no tengo claro qué se va a cambiar de la Constitución y qué se va a proponer como cambio. Bueno, Vicky, primero que nada, aquí con el 26 de octubre, con este proceso, no se va a cambiar nada de la Constitución. Se quiere proponer hacer una nueva Constitución. Se propone hacer una Constitución de cero. O sea, apruebas o rechazas hacer una nueva Constitución partiendo de cero. Después, en la segunda papeleta, tú eliges la forma como se va a hacer esta nueva Constitución. O la hacen 100% ciudadanos o la hacen 50% ciudadanos y 50% diputados. Hay 155 escaños que serían los constituyentes, que tienen aproximadamente un año para hacer esta nueva constitución. Nos presentan a todos los chilenos cómo va a ser esta nueva constitución y en otro plebiscito nosotros aprobamos o rechazamos esta nueva constitución. Es un proceso largo, pero que hay que hacerlo, porque es un proceso hermoso para nuestro país y va a quedar en la historia de nuestro Chile querido. Y yo, como Marcelo Luna, voy a contarle a mi nieto que vivía en carne propia este proceso. Y la segunda vecina, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar con Moncha Muñoz Quijada, que nos pregunta lo siguiente. Hola Marcelo, me encantaría que me explicaran a muchas personas que no entienden del cambio que significa votar a prueba. Bueno, estimada Moncha, apruebo significa que tú apruebas realizar una nueva constitución. Nosotros en estos momentos tenemos una constitución que fue hecha en dictadura, fue hecha por una comisión, fue hecha por el dictador Pinochet. Y todavía tenemos esa nueva constitución. Se han hecho alrededor de 46 modificaciones, pero no ha sido significativo. El estallido social y todas las manifestaciones, cuando hacen movimientos de cacerola, cuando este movimiento de más de 1 millón de personas que fueron a Plaza Italia, es porque quieren una nueva constitución. Entonces se llegó a un pacto político en la cual el 25 de octubre se va a decidir, ustedes, los chilenos, los cisterninos van a decidir si se hace o no se hace una nueva constitución. Y eso significa apruebo. Yo apruebo que se haga una nueva constitución o yo rechazo que se haga una nueva constitución. Yo, Marcelo Luna, apruebo que se haga una nueva constitución y por supuesto que estoy por una convención constitucional. Que todos los ciudadanos hagan esta nueva constitución. Así que, bueno, respondimos a estas dos vecinas que nos preguntaron. Ya se nos acabó el tiempo, fue una entretenida conversación. Como todos los días martes estamos realizando estos conversatorios con personas que nos explican temas que están en la contingencia. Hoy día nos tocó hablar con Domingo Namoncura. Muchas gracias, Domingo, por Muy darte el bien, tiempo para conversar con los vecinos de la cisterna. de todas Muy bien maneras. explicado el sistema de los caños de los pueblos originarios. Y bueno, espero que tú seas un constituyente. Ah, oye, un mensaje rápido. Primero, Marcelo, felicitaciones por este programa, por tu trabajo social, por todo el esfuerzo que pones en esto, y un mensaje para nuestros vecinos de la cisterna. Si los vecinos de la cisterna también apoyan, como yo creo que así es, la causa social indígena y que se restituyan los derechos de justicia para nuestro pueblo, el voto del vecino, el voto suyo, vecino, vecina, es fundamental. Aprobar la nueva constitución y una convención ciudadana plenamente electa. Así que en esto hay una sinergia, un apoyo mutuo. Entonces, yo le pido que usted se prepare, que converse, que estudie y que el 25 de octubre, tempranito, como digo, tomarse un buen desayuno, ir con mucha fe y esperanza, bien premunido, sí, con su mascarilla, sus guantes, qué sé yo, y votar con tranquilidad y con mucha convicción por una nueva constitución porque usted se lo merece, vecina, vecino, porque el país lo necesita y porque los pueblos indígenas también quieren caminar junto con usted en la construcción de una sociedad mejor. Así que tenemos motivos para estar juntos en este proceso. ¿Eh? Muchas gracias, Domingo. Nos vemos pronto. Muy bien. Peukayal, Chatubay.